Vamos a continuar, entonces, vamos a dejar esto por un momento. En este caso, pues recuerden que aquí lo único que teníamos que hacer era la parte de la edición básica, que iba a ser lo de agregarle bordes, de agregarle colores de relleno, tipo de letra, efectos y todo lo que nosotros necesitemos. Viendo esto desde acá, por ejemplo, si se dan cuenta en este ejercicio que les acabo de colocar por ahí, en este ejercicio no se ven las líneas de división, ¿sí? Solo se ven marcados lo que en realidad incluye nuestro formato. En el ejercicio que trabajamos anteriormente, en este, por ejemplo, sí se ven las líneas de divisiones, más también las que tenemos dentro de nuestro formato. Si en algún momento determinado nosotros necesitáramos dejar el formato así como lo tenemos acá, pues nosotros podemos venir acá a la ficha vista y aquí nos aparece la opción de líneas de cuadrícula. Si yo desactivo las líneas de cuadrícula, vean que ya nos queda la hoja en blanco, ¿sí? Ya no se ven las divisiones de las celdas. Las celdas siguen estando porque las celdas pues son la base principal para nuestro programa de Microsoft Excel, pero ya no son visibles. Únicamente nosotros vamos a tener acceso a ellas, mas no las vamos a estar observando. Denme un segundo. Muy bien, y entonces desde ahí nosotros podemos controlar esta parte de cómo queremos visualizar nuestra hoja de cálculo, ¿verdad? Podemos activar nuevamente ahí las líneas de cuadrícula si es que lo necesitamos. Bueno, vamos a continuar entonces, nos vamos a ir aquí a la plataforma, ya vimos la parte de edición básica en Excel. Ahora vamos a hablar sobre lo que son fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Y luego, pues, el formato de celda y de la hoja en Microsoft Excel. En este caso, pues, vamos a ver el siguiente video que nos habla acerca de fórmulas y funciones. Vamos a ver por acá. Fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Una fórmula o una función la podemos utilizar en Microsoft Excel para realizar cálculos específicos. Estos dos tipos de características de Microsoft Excel sirven para que nosotros podamos indicarle a Microsoft Excel cuál va a ser el procedimiento a seguir con diferentes tipos de datos. Una fórmula se caracteriza por estar elaborada manualmente por el usuario, donde nosotros indicamos manualmente qué operaciones se van a realizar. Mientras que una función es aquella función que viene por defecto dentro de nuestro libro de Excel y que nosotros podemos hacer uso de ella a través del nombre de la función y de una estructura específica. Para ello vamos a encontrar la ficha fórmulas. Aquí nos muestra agrupadas de forma ordenada cada una de las funciones que nosotros podemos utilizar. Tenemos funciones financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas y otras funciones. Vamos a empezar a elaborar una fórmula y luego una función.
tenemos la fórmula. Dijimos que para la fórmula nosotros establecemos cuál va a ser el parámetro que vamos a sumar o al que le vamos a aplicar una operación aritmética. Por ejemplo, para iniciar siempre una fórmula o una función, vamos a utilizar siempre el signo de igual. Signo de igual y vamos indicando el procedimiento que se va a seguir. Por ejemplo, yo voy a agregar un número, le voy a sumar otro número y luego le voy a restar un tercer número. Y ahí yo ya tengo indicada una fórmula. Una fórmula que va a sumar y luego va a restar. Y al final me va a presentar en la celda un resultado. Ahora veamos una función. Función. Para la función, de igual forma, iniciamos por el signo de igual, pero en este caso nosotros tenemos que saber qué función vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una función de suma, yo escribo el nombre, automáticamente Excel me muestra todas las referencias de fórmulas que tengan ese nombre que estoy ingresando y yo puedo simplemente seleccionar una de ellas, luego voy ingresando los argumentos que me pide. Por ejemplo, yo quiero sumar los siguientes números separados por punto y coma, 75, 80 y 200. Le doy Enter y automáticamente ya me presenta una suma. Para utilizar las funciones, que como ya bien lo expliqué, van a ser aquellas operaciones que ya vienen preestablecidas en Microsoft Excel, yo puedo hacer uso del signo de igual o también puedo hacer uso de la inserción de una función a través de un asistente. Por ejemplo, yo quiero saber la suma y en este caso, de forma automática, me inserta o trata de identificar cuáles son los componentes de esa suma. Aquí ya me está sumando los datos anteriores y me presenta un resultado en base al cálculo que se está realizando. De forma automática, este sería el procedimiento para utilizar una función. En muchas ocasiones nosotros vamos a tener que decidir entre si utilizamos una fórmula o una función. Va a depender mucho de cuál va a ser el cálculo que nosotros vamos a necesitar realizar. Por ejemplo, vamos a crear un formato acá con alumnos y las notas en sus diferentes materias. Y por último queremos ver un promedio. Vamos a ingresar a nuestros alumnos. Y ingresamos también las notas. Y luego vamos a calcular los promedios. Para calcular los promedios, como ya se los había dicho, lo podemos hacer a través de una función o a través de una fórmula. Voy a hacer el primero con una fórmula. Sabemos que para calcular un promedio, de primero sumamos todas las notas y luego lo dividimos dentro del número total de notas. Aquí vamos a tener algo bien claro. Cuando hagamos una fórmula tenemos que saber la precedencia de las operaciones. ¿Cuál es la precedencia de las operaciones? Si hablamos de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, tenemos que tener en cuenta que en una ecuación siempre se va a realizar en primer lugar la multiplicación y la división y por último la suma y la resta. Entonces, por lo tanto, si yo vengo y en este caso ingreso los datos, 80 más 85 más 70 más 90, y luego lo divido dentro de 4, ¿qué va a ser lo primero que se va a realizar acá? De primero se va a realizar la división y por último la suma. Vean, ahí ya no me da un promedio exacto. Entonces, para poder modificar esta fórmula y que nos dé un resultado adecuado, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar los signos de agrupación, que en este caso son los paréntesis, para indicarle a Excel qué es lo que va a realizar de primero. Yo le estoy diciendo de primero que sume todos estos números y luego los divida dentro de 4. Y ahí yo ya tengo un promedio. Ese promedio yo lo calculé a través de una fórmula. Una función. Por lo regular, cuando nosotros vamos a utilizar fórmulas y funciones, tenemos que tener en cuenta también lo que son las referencias. Una referencia pues va a ser el llamado que yo voy a hacer a una celda
para obtener los valores que tiene por defecto. Por ejemplo, acá en esta parte de abajo voy a utilizar una función. Aquí lo voy a especificar, fórmula, y aquí abajo lo voy a hacer a través de una función. Y la función a utilizar va a ser la función promedio. Y el promedio, simplemente voy a seleccionar de qué datos va a sacar el promedio. Cierro el paréntesis y de forma automática nos dio el promedio. En este caso, los promedios se calculan a través de una operación que ya viene predeterminada en Excel. Yo no sé cómo lo está realizando, al final me está dando el promedio. Vamos a tratar de calcular este promedio también, solo que ahora lo vamos a hacer con una referencia y con una función. Promedio, seleccionamos los datos y de forma automática ya nos da el promedio. Nos da exactamente el mismo promedio. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una función? Que nos ahorramos el trabajo de estar colocando cada uno de los datos. ¿Qué otra ventaja tenemos de utilizar en este caso una referencia? De que, por ejemplo, si yo puse aquí mal la nota número 2 y no es 85, sino que la nota número 2 iba a ser 90, de forma automática con la referencia se actualiza nuestro valor. En cambio, en la fórmula donde indicamos los datos manualmente, ahí no se actualizó ningún valor. Para copiar una función o una fórmula, simplemente arrastro hacia abajo en la parte inferior derecha, en el punto de color verde, me posiciono sobre él, cambia de forma mi cursor, le doy un clic sostenido y lo arrastro hacia abajo. Y de forma automática nos copia esa función con los datos de abajo. Esta es la forma de utilizar fórmulas y funciones con referencias a celda. Muy bien, y entonces ahí acabamos de ver el proceso para utilizar lo que son fórmulas y funciones. Veamos de una vez esta parte del formato de celda y de la hoja en Microsoft Excel y luego pues vamos a profundizar un poquito más en el uso de fórmulas y funciones. En el presente video aprenderemos a modificar el formato de las celdas y el formato de la hoja dentro de Microsoft Excel. Para realizar las funciones de modificación del formato de celda y de la hoja, nos vamos a ubicar en la ficha de inicio en el grupo de trabajo celdas. En ese grupo de trabajo vamos a encontrar una opción llamada formato. Dentro de las opciones del formato, pues tenemos diferentes opciones que nosotros podemos trabajar. En este caso vamos a crear una tablita de datos en la cual vamos a colocar algunos datos que queremos observar. Datos que muy a menudo nosotros vamos a ver dentro de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta tablita que estamos creando y en la primera hoja tenemos el número, en la primera columna, perdón, en la segunda columna tenemos los nombres y los apellidos, en la tercera la dirección y en la cuarta el teléfono. Yo quiero modificar el formato de mi celda para que se pueda ver de una manera distinta. Voy a ir a la ficha de formato y por ejemplo desde acá yo puedo cambiar el alto de la fila o el ancho de la columna. Tengo opciones de autoajuste. Por ejemplo, yo acá voy a autoajustar para la primera columna el ancho. Entonces voy a seleccionar la opción que me aparece con el nombre de autoajustar ancho de columna. Y de manera automática vamos a ver que ya se nos hizo más pequeña en relación al ancho nuestra columna. Vamos a ingresar algunos datos y automáticamente pues esta columna va a recibir los datos según como nosotros los estemos ingresando. Vamos a la columna B, nuevamente vamos a ir al formato y le vamos a decir que autoajuste el ancho de la columna. Si nos damos cuenta dentro de la celda, ahorita no se ve completos los datos. En la barra de fórmulas sí podemos observar el contenido total, pero en la celda solo nos aparece según el tamaño de la celda el contenido que es visible. Voy a venir al formato y le voy a decir que lo autoajuste para que se pueda observar todo el texto. Le doy un clic en autoajustar y vemos que de manera automática cambia el tamaño de la celda o el ancho de la celda para poder observar
En este caso, pues, los datos completos. Si la celda en un momento determinado llegara a contener datos más extensos, automáticamente se ajustaría a ese tamaño que nosotros estamos asignando. Venimos ahora, también podemos encontrar, aparte del alto de la fila y el ancho de la columna, también podemos encontrar la opción de visibilidad. La visibilidad nos va a servir para que en un momento determinado nosotros podamos ocultar filas y columnas. Por ejemplo, va a haber un momento determinado en el que yo no voy a necesitar observar alguna fila o alguna columna. En este caso, yo la puedo ocultar sin necesidad de eliminarla. Puede ser que en un momento dado yo voy a necesitar tener los datos que me van a servir de referencia para otra parte de la hoja de cálculo, pero yo no la quiero ver. Para ello, pues voy a utilizar la opción visibilidad. En visibilidad, por ejemplo, y le voy a seleccionar la opción de ocultar columnas. Recuerden que estoy ubicado en la columna C. Le doy un clic en ocultar columnas y de forma automática se oculta. Si nos damos cuenta, en las iniciales o en las letras que indican cada una de las columnas nos aparece A, B y se salta a la D. Entonces aquí nosotros ya podemos observar de que esa columna está oculta. Lo mismo puedo hacer con las filas. Por ejemplo, estoy en la fila 4. Voy a venir y voy a seleccionar en visibilidad, ocultar filas. Y aquí yo ya tengo oculta una fila. Si me doy cuenta, dentro de los números tengo 1, 2, 3 y se salta hasta el 5 en relación a los números de las filas. ¿Cómo hago ahora para mostrar tanto filas como columnas? En este caso, para volver a mostrar una columna, selecciono las dos columnas que son los límites, en este caso la columna B y la columna D. Voy a la opción visibilidad y selecciono la opción mostrar columnas. Y de forma automática se muestra nuevamente la columna. Lo mismo hago con la fila, selecciono los rangos 3 y 5, voy a formato, visibilidad y aquí le doy clic en mostrar filas. De esta forma yo estoy ocultando y mostrando filas y columnas. Seguimos en la opción de formato y ahora pues nos vamos a la opción organizar hojas. En este caso es una opción que trae Microsoft Excel para que yo pueda realizar algunas modificaciones a mi hoja. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Cambiar el nombre de la hoja. En este caso, por defecto, la hoja me aparece con el nombre hoja 1. Yo le puedo cambiar el nombre, le doy un clic en cambiar nombre y hoja 1 ahora le puedo poner un nombre diferente. Por ejemplo, hoja de inscripción. Le doy Enter y automáticamente ya tiene colocado ese nombre. Puedo agregar más hojas en el botón más y ya me aparece la hoja número 2. En este caso, si yo quiero cambiarle el nombre, puedo venir nuevamente a formato y selecciono la opción cambiar nombre. Hoja de base de datos. Y de esta forma yo he cambiado el nombre a mis dos hojas. ¿Qué más le puedo hacer a esas etiquetas dentro de las hojas? En este caso puedo moverlas o copiarlas. Por ejemplo, ahorita hoja de inscripción es la primera que me aparece dentro de mi libro de Excel. Si yo le doy un clic en mover o copiar, puedo moverla al final, le doy un clic en aceptar y automáticamente la pasa hasta el final. Si yo quiero también, puedo crear una copia. En esa misma opción, mover o copiar hoja, selecciono la opción que dice crear una copia y la voy a ubicar donde aparezca el color azul, ahí me la va a colocar. En este caso yo la quiero al inicio, le doy un clic en aceptar y ya tengo nuevamente hoja de inscripción, solo que ahora es una copia, por eso me aparece con el número 2. Si yo vengo aquí a hoja de inscripción y hoja de inscripción 2, tienen exactamente lo mismo, porque lo que hice fue realizar una copia de la hoja. Por último, podemos agregarle un color a cada una de las etiquetas. Por ejemplo, vengo acá en organizar hojas, en la opción color de pestaña, puedo seleccionar un color diferente para cada etiqueta. Ya le coloqué un color a la primera etiqueta, voy a la segunda, selecciono nuevamente formato, color de pestaña, selecciono un color, voy a la tercera, formato, organizar hojas, color de pestaña y le asigno
un color. Y entonces ahora ya mis 3 etiquetas de cada una de las hojas tiene un color diferente. Y esta sería la forma en la que nosotros podemos modificar el formato tanto de celdas como propiedades de la hoja. Muy bien. Entonces, ahorita pues acabamos de visualizar lo que es el formato de la celda y la hoja de Microsoft Excel, aunque en esta parte de acá pues ya lo estuvimos trabajando, ¿verdad? Toda la parte del formato. También se veía por ahí lo que eran las fórmulas y funciones. De lo que acabamos de observar, pues podemos concluir en lo siguiente. En Microsoft Excel nosotros vamos a poder utilizar bien sea una fórmula o una función. ¿Qué diferencia hay entre una fórmula y una función o es exactamente lo mismo? La diferencia radica en la forma en la que nosotros pues vamos a crear esa operación. Dice por ahí, la fórmula es una operación en Excel que el usuario establece a través del uso de operadores aritméticos. La suma, resta, multiplicación o división. Quiere decir que nosotros le vamos a ir indicando a Excel qué es lo que vamos a trabajar. Cómo nosotros pues vamos a trabajar estas opciones. Y para ello pues nosotros podemos tener datos fijos o datos constantes que serían números que nosotros estamos ingresando o podemos tener también referencias a las celdas, los valores que tenga cada una de las celdas y en base a sus valores pues ir obteniendo los resultados. Nosotros con la fórmula le podemos indicar a Excel que de primero sume, que luego reste, que luego multiplique, todo eso pues lo hacemos manualmente. Por lo tanto, a la hora de estar trabajando con eso, nosotros trabajaríamos con una fórmula. Ahora una función. ¿Qué es una función? Dice que es una operación predeterminada en Microsoft Excel. Para poderla utilizar debemos conocer el nombre de la función y los argumentos que se requieren para obtener el resultado. Entonces, en la función, nosotros no sabemos cómo Microsoft Excel la realiza o lo calcula el valor que nosotros estamos necesitando, pero al final pues nos da el resultado cumpliendo con la condición de que nosotros tengamos los argumentos según el tipo de función que estamos trabajando, ¿no? Los argumentos pues son partes de nuestra función que en este caso pues pueden ser condiciones, pueden ser referencias a celdas, pueden ser valores constantes que nosotros vamos a agregar. Y entonces esa es la diferencia entre una fórmula y una función. Para crear la fórmula pues lo que yo necesito es conocer el proceso para obtener el resultado. Para crear una función, lo que yo necesito es el nombre de la función y la forma de establecer los argumentos. Una fórmula o una función siempre va a iniciar con el signo de igual. Para las fórmulas se sigue la jerarquía de las operaciones según aritmética. La jerarquía de las operaciones establece de cómo a la hora de tener una ecuación o a la hora de tener una operación continua con varios operadores aritméticos, digamos que contiene suma, contiene resta, contiene multiplicación, establece cómo se van a ir operando cada uno de esos valores. La jerarquía de las operaciones nos indica de que cuando nosotros tenemos una potencia y una raíz dentro de nuestra ecuación, es lo primero que se realiza. Si hay multiplicación y división, luego de la potencia iría la multiplicación y la división. Si hay suma y resta es el último proceso que nosotros realizamos o la última operación que realizamos dentro de esa ecuación. Y entonces esa jerarquía es la que establece Microsoft Excel, ¿sí? Y ahorita lo vamos a verificar. Las funciones separan los argumentos por coma o punto y coma, dependiendo del lenguaje con el que esté configurado nuestro sistema. Si nuestro sistema está configurado en inglés, lo más probable es que nosotros tengamos que utilizar una coma. Si nuestro sistema está configurado en español, probablemente nos aparezca un punto y coma para separar los argumentos. Pero ¿cómo sé yo qué tipo de separador de argumentos voy a utilizar? Para conocer qué tipo de separador voy a utilizar, tengo que fijarme en la estructura que me establece la ayuda de Microsoft Excel. Muy bien, entonces veamos ya cómo se implementaría estos dos tipos de fórmulas y funciones dentro de Microsoft Excel. Aquí voy a agregar una hoja más para poderlo ejemplificar. Por ahí pues nos hacía referencia de cómo nosotros podemos hallar algún valor.
Para ello, por ejemplo, vamos a poner acá nota 1, nota 2, nota 3 y la nota 4. Y vamos a ingresar notas, ¿verdad? 85, 90, 70, 65. Aquí vamos a ingresar otras. 65, 50, 45, 70. Nuevamente 90, 100, 85, 90. Muy bien. Ahí tenemos esas notas ingresadas. Ahora queremos calcular o hallar un promedio. Para hallar el promedio, pues nosotros lo podemos hacer bien sea con una fórmula o con una función. Si nosotros lo hacemos con una fórmula, ¿cuál es la fórmula para hallar un promedio? ¿Cómo calculamos un promedio? Dice que para calcular un promedio nosotros tenemos que sumar cada uno de los elementos o el total de los elementos y luego dividirlo dentro de la cantidad de elementos que hemos sumado. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a iniciar por el signo de igual para establecer nuestra operación. Seleccionamos el primer valor más el segundo más el tercero más el cuarto valor. Y eso nos va a dar la suma. Ahora para el promedio dice que la suma de todos estos lo dividimos dentro de el número total de elementos. ¿Cuántas notas hay? 4. Entonces, por lo tanto, yo lo tengo que dividir aquí dentro de 4. ¿Sí? Y automáticamente me da ahí un resultado. ¿Será que 261 es el promedio de esas 4 notas? No, ¿verdad? Ese no es el promedio, pero entonces, ¿qué sucedió? Si mi función está bien o mi fórmula está bien, sumo los 4 y lo divido dentro de 4. Aquí lo que sucede es que está cumpliendo Microsoft Excel con el orden jerárquico de las operaciones. Cuando tenemos una suma y una división dentro de nuestra operación, lo primero que va a hacer Microsoft Excel es la división. O sea que aquí lo primero que hizo Excel fue dividir estos dos. 65 dentro de 4. Y a ese resultado le sumó todo esto de acá. Y no es eso lo que necesitamos. Entonces, cuando estemos trabajando con fórmulas, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Para que nos dé un resultado correcto, le tenemos que decir a Excel cómo lo va a realizar. Para indicarle a Excel que yo lo primero que quiero es que sume todo esto y luego lo divida dentro de 4, dentro de las fórmulas yo utilizo los signos de agrupación. Los signos de agrupación dentro de Microsoft Excel los tenemos como los paréntesis. Entonces yo voy a meter entre paréntesis la suma que yo quiero que realice en primer lugar, que sería esta suma. Entonces lo meto entre paréntesis y entonces ya en el paréntesis yo le estoy diciendo a Excel que de primero sume todo esto y luego lo divida dentro de 4. Y entonces ahí, por ejemplo, ahora sí ya nos da el promedio. ¿Sí? Y el promedio dice que es 77.5. Ahorita yo lo hice a través de una fórmula. Ahora veámoslo a través de una función. Para la función dice que lo que nosotros necesitamos es conocer el nombre de la función que vamos a utilizar. Para ello yo voy a venir acá y voy a poner el signo de igual y escribo el nombre de la función. El nombre de la función para hallar un promedio es promedio. Y vean que ahí a la hora de que yo empiece a escribir el nombre de la función, me empieza a dar sugerencias de cuáles pueden ser las funciones que yo puedo utilizar con esas letras que estoy tecleando. Y aquí me aparece promedio, promedio.si, promedio si conjunto, promedio A, B de promedio. ¿Sí? Cada una de esas funciones pues realiza alguna acción dentro de nuestra hoja de cálculo. Yo la que necesito en este momento es la función promedio. Por lo tanto, para navegar dentro de este menú, utilizo los botones de dirección, ¿verdad? Las flechitas, y yendo arriba o hacia abajo, pues me puedo mover dentro de ellos. O también puedo utilizar mi mouse, ¿verdad? Con el mouse puedo ir seleccionando alguna. Si utilizo el mouse para definir cuál quiero utilizar, le doy doble clic. Si utilizo mi teclado, lo que yo hago es darle una tabulación. Le doy en el tabulador y automáticamente ya selecciono la función. La función, pues, si está aquí el nombre, nos abre el paréntesis y abajo nos aparece qué argumentos necesita. En el caso de la función promedio, dice que esta es la función, abrimos paréntesis y los argumentos son los números que deseamos promediar. Y aquí nos aparece el separador que vamos a estar utilizando. En este caso nos aparece, o bueno, a mí me aparece punto y coma.
Ustedes pueden verificar ahí cuál es su separador. Entonces tenemos varias opciones. Si nosotros queremos utilizar el asistente para las funciones dentro de Microsoft Excel, nos vamos a la barra de fórmulas y presionamos aquí el botoncito que dice f de x. Al darle f de x ya nos abre el asistente de función. Y entonces aquí dice que tengo que ir agregando los números, entonces yo puedo venir e ir seleccionando uno por uno, ¿verdad? Selecciono la nota 1, voy al número 2, nota 2, número 3, nota 3, número 4, nota 4. Y vean que ahí dentro de la fórmula ya me las va agregando. A4, punto y coma, B4, punto y coma, C4 y punto y coma, D4. Y entonces ahora le doy a aceptar y automáticamente me calcula el promedio. Ahorita, vean que cuando yo ingresé aquí lo del promedio fue de forma individual, uno por uno. Cuando es un rango continuo, yo puedo no ingresar uno por uno, sino que indicarle que es un rango. ¿Cómo le indico que es un rango? Con un clic sostenido arrastrando sobre todo el rango que yo quiero promediar. Y entonces ya dentro de la función me aparece promedio desde A4 hasta D4. ¿Sí? Y entonces ahí me ahorro el trabajo de estar enlistando de uno a uno. Para indicar un rango, pues utilizamos los dos puntos. Eso ya se los había mostrado anteriormente. Y entonces ya le estoy indicando, vea, que me calcule el promedio de A4 a D4. Y automáticamente me devuelve el resultado del promedio. ¿Sí? ¿Cómo calculó el promedio? No sé, ¿verdad? Aunque en realidad dentro de la fórmula yo ya sé cómo se calculó, pero acá, si yo no supiera calcular promedios, no sé cómo lo hizo Microsoft Excel, pero al final me dio el promedio de esas notas. Y esa es la característica de las funciones en Microsoft Excel, que nosotros muchas veces no vamos a conocer o a saber cuál va a ser el procedimiento, pero nos va a devolver el resultado que queremos. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos, bien sea una fórmula o una función. Ahorita lo estamos trabajando con referencias a celdas, pero también yo lo puedo hacer con valores estáticos, ¿verdad? O con constantes. 85, 90, 70 y 65. Al final me da el mismo resultado. Pero acá vamos a tener en cuenta que a esos son valores estáticos. Siempre va a ser ese cálculo. Si yo, por ejemplo, me confundí aquí en esta nota era 100 y lo cambio a 100, como yo le ingresé aquí valores estáticos, no me cambia el cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sigue estando el 85. En cambio, en la que yo utilicé referencias, como en esta función yo utilicé referencias, aquí sí ya cambió el valor. ¿Sí? Entonces, a veces va a ser necesario utilizar referencias para que automáticamente se vaya actualizando mis resultados en base a los valores que van a ir obteniendo las celdas. ¿Sí? Bueno, luego de esto, entonces, ya sabemos cómo crear una fórmula, ya sabemos cómo crear una función. Vamos a deshacer lo que habíamos hecho por acá. Entonces, ya sabemos que una fórmula o una función, pues, ¿en qué momento las vamos a utilizar o para qué son útiles? Por ejemplo, vean acá, en esta fórmula, ¿qué pasaría si en lugar de 4 notas fueran 10 notas? ¿Sí? Si yo lo hago a través de una fórmula, tendría que ir sumando las 10 notas y luego dividirlo dentro de 10. Pero, en cambio, si yo utilizo la función de promedio, no importa cuántas notas sean. Yo aquí solo le digo promedio, y por ejemplo yo quiero el promedio de todas las notas de todos los estudiantes, solo selecciono todas y automáticamente me da el promedio. En cambio, si yo lo hago con una fórmula, tendría que venir acá, modifico la fórmula, para modificar el contenido de una celda, presiono F2 y voy sumando uno por uno, ¿verdad? Sumo este, más este otro, más este de acá, más este de acá, más este otro de acá, y más este otro de acá. ¿Y cuántas notas tenemos? 4 por 3, 12. Y entonces aquí tendría que ser dividido dentro de 12. Y automáticamente me da el resultado. Pero ¿qué fue más eficiente? ¿Hacer esta gran fórmula o agregar esta pequeña función? ¿Qué es más eficiente? La función, ¿verdad? ¿Sí? Porque la función solo escribí el nombre y seleccioné todos los números que quería calcular el promedio. Entonces ahí está la diferencia entre una y otra. A nosotros se nos va a facilitar más en algún momento determinado trabajar con una función que con una fórmula. Pero a veces va a ser necesario que
e incluyamos algún otro cálculo, entonces automáticamente ya estaríamos trabajando con una fórmula. Entonces es la combinación que podemos tener entre fórmulas y funciones. Ahora bien, ya trabajamos aquí nuestra fórmula y queremos que se calcule lo mismo para todo lo demás, pues simplemente la arrastramos hacia abajo, así como rellenábamos la parte de los números y ya nos hace el cálculo correspondiente para cada uno de los valores. ¿Sí? Y de esta forma, entonces ya estamos trabajando con fórmulas y funciones que automáticamente van a calcular los resultados. Ah, bueno, en este caso aquí sí varió. Vean, ¿por qué? Porque esto va a ir bajando, ¿verdad? Y esto de acá también, pero de una forma diferente. Entonces el promedio se va calculando de forma diferente. ¿Estamos? Regresemos al promedio original. Vamos a borrar esto y ahora vamos a calcular el promedio con nuestra función de promedio. Seleccionamos estos datos y automáticamente nos da el promedio. Queremos saber el promedio de todos los demás. Simplemente arrastramos hacia abajo y automáticamente nos da los resultados de esas operaciones. Si ingresamos a ver esta presionando F2, y nos está calculando el promedio de esta de acá. Si ingresamos a esta de acá abajo, presionamos F2 y automáticamente nos calcula este promedio de acá. Y esa entonces sería la forma en la que nosotros podemos trabajar fórmulas y funciones. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno. Entonces, luego de eso, pues hablábamos también de lo que era el formato de la celda. Recuerden que en el formato de la celda, nosotros vamos a poder modificar dentro de la ficha de inicio lo que es el alto, lo que es el ancho, que ya lo estábamos viendo en el anterior, pero adicional a ello, pues tenemos la opción de visibilidad y la de organizar hojas. La visibilidad me va a servir a mí para ocultar algunos valores. Por ejemplo, yo aquí no quiero ver la nota 2 ni la nota 3, entonces selecciono estas dos columnas. Me voy a formato, ocultar y mostrar, y le doy ocultar columnas. Automáticamente desaparecieron, pero los cálculos se siguen realizando. ¿Sí? Los cálculos no variaron. Ahora bien, yo quiero mostrar esos datos. ¿Cómo puedo yo observar que hay ocultas columnas o filas? Porque ya no están cabales, ¿verdad? De A se salta hasta la D. Entonces ahí nos hace falta la columna B y la columna C. Por lo tanto, esas columnas están ocultas. Para volverlas a mostrar, pues yo me voy a los límites, que en este caso sería la columna A y la columna D. Selecciono los dos y ahora yo vengo aquí a formato, voy nuevamente a visibilidad y sé yo qué columnas son las que nos hacen falta, por lo tanto le doy clic en donde dice mostrar columna y automáticamente las vuelve a mostrar. No las elimina, simplemente las oculta. Eso es cuando nosotros no queremos que se vean algunos datos dentro de nuestra hoja de cálculo, pero en realidad sí nos sirven para alguna tarea o algo que se esté calculando dentro de nuestra hoja, ¿verdad? Luego de eso tenemos la organización de las hojas. Desde acá nosotros podemos cambiarle el nombre a la hoja. Nos aparece como hoja 1 y hoja 2. Si yo vengo aquí a cambiar el nombre de la hoja, le doy un clic, automáticamente ya me da chance para cambiar el nombre. Y entonces aquí le vamos a poner funciones. Y ya tenemos ahí el nombre de nuestra hoja. Si regreso nuevamente al formato, puedo venir aquí a organizar, puedo mover o copiar la hoja. Por ejemplo, si le doy mover o copiar, le voy a dar clic aquí donde dice crear una copia y le voy a decir que la mueva al final. Le doy a aceptar. ¿Y qué fue lo que hizo? Creó una copia. Aquí tenemos la original y aquí tenemos la copia. Esa sería entonces la forma de crear copias dentro de hojas de cálculo en un libro de Excel. Para eliminarla, pues le damos clic derecho y aquí nos aparece la opción también, eliminar. Le doy clic en eliminar, me pregunta si estoy seguro porque esta hoja contiene datos. Yo le digo que sí la quiero eliminar y se fue. Si se dan cuenta, esta opción de organizar hojas nos aparece aquí en formato, pero también nos va a aparecer acá cuando yo le doy un clic derecho. Ya nos aparece aquí la de cambiar nombre, la de mover o copiar y por último pues el color de la pestaña. El color de la pestaña es para que yo pueda darle un color a cada una de las pestañas con la que esté trabajando. Por ejemplo, a esta le voy a poner el color azul. Me cambio de hoja y entonces voy a ver que ya tiene un color esa pestaña. Asignémosle un color a esta también, un color verde, por ejemplo. Me cambio de hoja y entonces ya la primera hoja tiene un color verde en el color de pestaña.
Y eso sería lo más relevante que nosotros podemos modificar dentro de organizar hojas, cambiar el nombre, mover o copiar hoja y color de la pestaña. Y entonces con esto pues ya tenemos la parte de la edición básica y las funciones o fórmulas que podemos trabajar. Si regresamos a la plataforma, lo que nos muestra en la siguiente presentación o en el siguiente archivo son las funciones básicas en Microsoft Excel. ¿Qué funciones básicas tenemos? Aquí nos especifica qué es una función y dice una función de cálculo es una fórmula predefinida por el programa Excel o también por el usuario. Opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá en la celda. Las funciones devuelven resultados ya sean numéricos, textos o mensajes. Y las funciones básicas son estas. Dice, las funciones usadas comúnmente se muestran en la siguiente tabla. Y tenemos por ahí, suma. ¿Cuál es la estructura? Número 1, coma número 2, que recuerden que esa coma se puede cambiar por el punto y coma. Y aquí la acción que realiza. Suma todos los números en un rango de celdas. Producto, promedio, potencia, raíz, max, min, contar y contar. ¿Qué son algunas de las funciones mayormente utilizadas? No son las únicas, en realidad dentro de Microsoft Excel existen un sinfín de funciones que si tratáramos de analizar todas, pues nos llevarían años tratar de aprender cada una de ellas. ¿Sí? Entonces ahí están algunas para que ustedes las puedan conocer y si quieren probarlas, pues las pueden probar dentro de su hoja de cálculo. Luego de esto, pues tenemos ya nuestros ejercicios prácticos, los cuales vamos a empezar a trabajar en este momento. Vamos a abrir esta actividad sobre ejercicios prácticos y dice instrucciones. A continuación se adjunta un archivo que contiene 3 ejercicios de Microsoft Excel. En cada uno de ellos se encuentran descritas las instrucciones para su elaboración. Realice cada uno de los ejercicios y suba los libros que generó en dichos ejercicios. Sí, aquí no dice cuántos libros porque hay un ejercicio que nos pide que creemos otro libro. Entonces son como 4 libros de Excel que tienen que crear. El formato de archivo de subida es Microsoft Excel. Recomendación: lea detenidamente las instrucciones y analice cómo resolver cada caso. Muy bien, descarguemos nuestra hojita de trabajo, la vamos a abrir y dice de la siguiente forma. Ejercicio práctico 1, Microsoft Excel. Número 1. En un nuevo libro de Excel, elaborar la siguiente planilla de datos. Entonces nos vamos, abrimos un nuevo libro de Excel, donde tenemos nuestro librito, archivo, nuevo, muy bien. Ya lo tenemos. Como primer punto, lo vamos a guardar. El guardado aquí dentro de las instrucciones aparece hasta de último. Vamos a ver aquí. Aquí está. Guarda este libro con el nombre de artículos en tu equipo. Entonces aquí lo vamos a guardar, ¿verdad? Venimos acá, archivo, guardar. Lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Y le vamos a poner artículos, así como dicen las instrucciones. Lo guardamos porque nosotros sabemos que el primer paso es guardar, por eso lo guardamos de primero. Venimos acá y entonces vamos a seguir las instrucciones. Hay que crear estos datos que aparecen por acá. Artículo, cantidad, precio unitario, subtotal, IGB y total. Copiamos exactamente como está ahí. De ahí dice, rellenar la columna subtotal, la que se calcula multiplicando la cantidad por el precio unitario. Entonces, este subtotal va a tener una fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula? Esto por esto de acá. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos leyendo las instrucciones. En esta número 3, rellenar la columna IGB en la que se calcula subtotal por 0.19 o subtotal por el 19% o subtotal por 19 partido 100. No quiere decir que las 3 fórmulas van a utilizar. Ustedes deciden cuál de las 3 van a utilizar. O utilizan la primera, o utilizan la segunda, o utilizan la tercera. Al final las 3 dan el mismo resultado. ¿Sí? Muy bien. Y así sucesivamente se van por cada uno de los aspectos que aparecen por ahí. En estas, pues, no nos aparece, hasta aquí abajo nos aparece. Agrégale un formato a cada una de las planillas elaboradas y guarda los cambios. En este caso, si se dan cuenta, aquí no tiene formato esta estructura que tenemos acá. No tiene un tipo de letra, no tiene rellenos, no tiene bordes. Como como último punto, nos pide que nosotros le definamos el formato. Tienen que ponerle un relleno, tienen que ponerle un tipo de letra, tienen que ponerle bordes para que se vea como una tabla, así como esta que trabajamos por acá, ¿verdad? ¿Sí? Donde sí le pusimos formato.
¿Qué formato va a tener? Ustedes lo definen. ¿Sí? Es opcional. ¿Qué formato le van a colocar? Y entonces así nos vamos trabajando por cada uno de los ejercicios. De ahí viene el ejercicio práctico 2 y por último el ejercicio práctico 3. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden consultarme y empecemos a trabajar sobre esos ejercicios.